Bienvenido a esta sesión número 6 del curso de simulación de circuitos con Quai Universal Circuit Simulator, técnicas, análisis y simulación de circuitos. En esta sesión número 6 vamos a ver el tema arreglo mixto de resistencias con fuente de corriente directa. Primero se abordará el análisis de los componentes resistivos y posteriormente a este arreglo de componentes se le va a incluir la fuente de tensión DC. Entonces, empezaremos primero con la simplificación del arreglo de resistencias mixto. Por tanto, en pantalla se muestra el arreglo de resistencias. El componente R2, 3 y 4 se encuentran en paralelo. Estos comparten el punto de conexión B y el punto de conexión C. Ya habíamos visto en una sesión anterior que si los componentes comparten un punto de conexión en común, esto indica que se encuentran en paralelo. Por tanto, el componente R2, 3 y 4 comparten el punto de conexión en común nombrado como B y también comparten el punto de conexión C. En este ejemplo, podemos observar que el componente 2, 3 y 4 comparten el punto B de conexión y también comparten el punto C de conexión. Los extremos de estos componentes se están conectando en un mismo punto de conexión. Por tanto, se puede llegar a la conclusión que el componente 2, 3 y 4 se encuentran en paralelo. Posteriormente de la simplificación de este arreglo, va a quedar un equivalente y ese equivalente se va a encontrar en serie con el componente R1. En este momento voy a realizar la simplificación. La resistencia equivalente en paralelo para el componente 2, 3 y 4 sería la siguiente. El equivalente de estos tres componentes sería de 1.846 ohmios y por tanto la resistencia equivalente se debe de colocar en el punto de conexión B y en el punto de conexión C. Entonces, vamos a quitar estos tres componentes y vamos a reemplazarlos por un componente único nombrado como RBC. De esta manera, el equivalente tiene una magnitud de 1.846 ohmios. Realizando la sustitución nos quedaría de esta forma y de nuevo colocando los puntos de conexión nos quedaría de esta forma la primera simplificación. Por tanto, faltaría realizar la última simplificación. En este caso, el componente R1 y el componente R subíndice BC se encuentran en serie. Podemos observar que se encuentran enlazadas las literales AB, BC. Por tanto, podemos observar que no están compartiendo ambos extremos un punto de conexión en común, sino que llevan una continuidad. De esta forma se concluye que estos dos componentes se encuentran en serie. Por tanto, esto ya lo hemos visto en una sesión pasada. El componente R1 tiene los puntos de conexión A y B. El componente R subíndice BC tiene los puntos de conexión B y C. Entonces va enlazado consecutivamente a B, BC y de esta forma se concluye que estos dos componentes se encuentran en serie. De esta manera, realizando la suma de estos dos componentes de acuerdo a la resistencia equivalente en serie, la resistencia equivalente de todo el circuito sería sumar la magnitud del componente R1 más la magnitud del componente R subíndice BC. Esto nos trae un resultado de 3.846 ohmios. Ya obtenida la magnitud equivalente de todo el arreglo de resistencias mixto, se plantea otro nuevo circuito con una única resistencia, con magnitud de 3.846 ohmios. De esta manera, abordando la primera simplificación del circuito, vamos a implementar la fuente de tensión para abordar el análisis de la corriente eléctrica. Con este circuito previo, vamos a obtener la corriente principal. En este caso, vamos a utilizar la ley de Ohm para obtener esa corriente eléctrica.
esa corriente que pasa a través de R1 y pasa a través de R subíndice BC. De esta forma se asignan las polaridades respectivas de los componentes de acuerdo al sentido convencional de la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica entra en polaridad positiva y sale en polaridad negativa cuando se trata de los componentes resistivos. En este ejemplo se está siguiendo el sentido convencional de la corriente eléctrica. Vamos de más a menos y este es un circuito de una sola malla. Por tanto, esto sería una presimplificación del circuito donde se eliminó el arreglo de resistencias en paralelo. De esta manera se puede observar la aplicación de la simplificación del arreglo de resistencias en serie y en paralelo. Por tanto, esto se está aplicando para obtener la primera corriente, la corriente principal de todo el circuito. Por tanto, como habíamos comentado, se sigue el sentido convencional de la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a retornar por la polaridad negativa de la batería y de esta manera, abordando esta parte del circuito simplificado, vamos a obtener la corriente principal del circuito y la tensión que está experimentando el componente R subíndice BC. Vamos a aplicar en este momento la ley de Ohm. Tenemos voltaje sobre la resistencia equivalente de ese circuito en serie. De esta manera, realizando las operaciones, 9 entre el equivalente en serie nos da una corriente de 2.34 amperios. Esa corriente circula en esta simplificación del arreglo mixto de resistencias. Ya obtenida la corriente eléctrica, se obtiene la tensión que requiere el componente R subíndice BC. Vamos a aplicar de nuevo la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Ya se conoce la corriente eléctrica del circuito en serie. En este caso, en un circuito en serie, la corriente siempre es la misma. Por lo tanto, la corriente eléctrica que se obtuvo en el paso anterior se va a utilizar para obtener el voltaje que requiere el componente R subíndice BC. Realizando la sustitución, se tiene 2.34 amperios que pasan por el componente por la magnitud de la resistencia equivalente R subíndice BC. De esta manera, la tensión que requiere ese componente es de 4.32 voltios. Ahora bien, esta tensión se va a utilizar para obtener las corrientes ramales. Recordemos que el equivalente de los tres componentes resistivos en paralelo sería R subíndice BC. Por tanto, vamos a rearmar el circuito y vamos a utilizar esta tensión para obtener las corrientes ramales. Por tanto, de nuevo redibujando el circuito como estaba originalmente, vamos a utilizar esa tensión B subíndice BC para obtener las corrientes ramales en los componentes R2, R3 y R4. Vamos a comenzar de nuevo con el análisis, con el circuito que no se encuentra simplificado. En este momento se tiene la corriente principal que se obtuvo con anterioridad, con magnitud de 2.34. Esa corriente eléctrica pasa a través del componente R1 y va a subdividirse en tres corrientes distintas. Vamos a observar cuidadosamente qué sucede con esa corriente principal. Vamos a subdividir esa corriente principal en tres corrientes distintas. Si se tienen tres ramas, por tanto se van a obtener tres corrientes distintas. Aplicando la ley de corrientes, la corriente principal es igual a la suma de las tres corrientes que circulan a través de las ramas. Por tanto, vamos a asignar las polaridades de los componentes. Esas serían las polaridades de los componentes de acuerdo al sentido convencional de la corriente eléctrica. La corriente
eléctrica siempre entra en polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Y finalmente, para la rama 3, esa corriente entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Se debe recalcar que en un arreglo de componentes resistivos en paralelo, la tensión es la misma para cada uno de los componentes. Por tanto, se tiene que B subíndice BC, que se obtuvo en el paso anterior, es igual a la tensión del componente 2, el componente 3 y el componente 4. Por tanto, los tres componentes se les está suministrando una tensión de 4.32 voltios de acuerdo a este circuito. Por tanto, no debe de olvidar que la magnitud del componente R subíndice BC sería el equivalente de estos tres componentes. A partir de la simplificación, se obtuvo que la corriente eléctrica que circula a través de ese componente es de 2.34 amperios. Lo mismo sucedería para el componente R1. Esa misma corriente pasa a través de ese componente. Por lo tanto, a partir de la simplificación, se obtiene la corriente eléctrica principal. Posteriormente, se obtiene la tensión que se está proporcionando en los puntos de conexión B y C. Esta tensión es de 4.32 voltios y se obtiene con la corriente principal multiplicándola por la resistencia equivalente de estos tres componentes. Y posteriormente, redibujado el circuito como era originalmente, se obtienen las corrientes ramales aplicando la ley de Ohm. Hasta este momento ya se abordó el análisis de manera satisfactoria. Se conoce la tensión eléctrica en los puntos de conexión B y C. Esta tensión es de 4.32 voltios. Esta tensión es la que experimentan estos tres componentes resistivos. A partir del análisis se obtuvieron las polaridades de cada uno de los componentes y también se obtuvieron las direcciones de las corrientes eléctricas de acuerdo al sentido convencional de la corriente eléctrica. Por tanto, aplicando la ley de Ohm, se van a obtener las corrientes ramales I subíndice 1, I subíndice 2 e I subíndice 3. En este momento vamos a observar las formulitas que vamos a aplicar para obtener las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, observe cuidadosamente la tensión que se obtuvo en el paso anterior, B subíndice BC, es igual a la tensión suministrada al componente R2, R3 y R4. Por tanto, los tres componentes experimentan una tensión de 4.32 voltios. Esta tensión nos va a servir para calcular las corrientes I subíndice 1, I subíndice 2 e I subíndice 3, aplicando la ley de Ohm. Estas corrientes son las siguientes. Sería la corriente que pasa a través del componente R2, sería de 1.08 amperios. La corriente que pasa a través del componente R3 sería de 720 miliamperios o 0.72 amperios. Y finalmente, la corriente que pasa a través del componente R4 sería de 540 miliamperios o 0.54 amperios. Vamos a la pestaña componentes, seleccionamos del menú componentes sueltos y se realiza el sembrado de 4 componentes resistivos. En este caso, el primer componente va en esta posición, el segundo componente va en esta posición, el tercero y el cuarto van en esta posición. Posteriormente vamos a usar el cable para enlazarlos. Inmediatamente vamos a enlazar la parte inferior que sería la referencia.
Vamos a la pestaña componentes. Del menú seleccionamos fuentes, fuente PDC. Editamos sus propiedades con clic derecho. Es una fuente de 9 voltios. Se conecta la fuente de 9 voltios. Escape para quitar la selección previa de un componente. En este momento ya se tiene el armado del circuito. Faltaría modificar las magnitudes de los componentes. Para R1 se tendría una magnitud de 2. Aplicar y aceptar. Para R2 sería de 4. R3 para R3 sería de 6. Y para R4 sería de 8. Aplicar y aceptar. No debemos de olvidar que estamos modificando la magnitud de resistencia. No debe de modificar absolutamente nada de lo que aparece en estos campos. Únicamente se está modificando el campo de la magnitud de resistencia. También es importante mencionar que puede cambiar el tipo de símbolo. Este símbolo es europeo. Lo puede cambiar al estándar que usted desee. En este caso vamos a utilizar el símbolo americano y cambia completamente el símbolo del componente resistivo. Retornamos de nuevo a las propiedades y lo dejamos como estándar europeo. Ahora bien, vamos a colocar la referencia. Todo esto sería la referencia. También es indispensable alargar un poco el circuito para colocar las ondas de corriente y tensión. En este momento vamos al apartado componentes. Posteriormente en el menú seleccionamos sondas. Recuerde seguir el sentido de la corriente que asignó en el análisis. Este medidor sería para la corriente principal. Para rotar el medidor es con clic derecho. Colocamos los 3 medidores. Para quitar la selección previa presionamos escape. Clic derecho sobre la simbología para poder modificar sus propiedades. En este caso, el nombre del medidor. Por tanto, el nombre del medidor PR1 se cambia por I, que sería la corriente principal. Lo mismo va a suceder para los medidores PR2, PR3 y PR4. Vamos a colocar un nuevo nombre. I1, I2 e I3. Ya se han renombrado los nombres de los medidores para que coincida con la diapositiva. Posteriormente se requiere el tipo de simulación. Vamos a la pestaña componentes, vamos al menú y seleccionamos simulaciones. Se selecciona simulación DDC. Como queda anclada la opción previa, presionamos escape o con el icono de seleccionar que aparece en la parte superior del programa. De esta manera ya tenemos el tipo de simulación, tenemos todos los medidores, se procede a realizar la simulación. En este momento se puede apreciar que las corrientes ramales coinciden con la diapositiva. Todas estas corrientes ramales coinciden con los resultados obtenidos, abordados en el análisis para poder observar esa magnitud. En este caso se tiene una magnitud de 2.34 amperios. Se puede concluir que el análisis se ha abordado satisfactoriamente. Las corrientes ramales coinciden con los resultados obtenidos y también la corriente principal.
Por otra parte, faltaría conocer las tensiones eléctricas en cada uno de los componentes. Vamos a la pestaña componentes del menú, seleccionamos sondas, sondas de tensión. En este caso voy a utilizar dos sondas de tensión. La primera sonda la voy a renombrar como BR1 para saber que se está midiendo la tensión en el componente R1. Y la segunda sonda de tensión la voy a renombrar como BPC, que sería la tensión en el punto de conexión B y en el punto de conexión C. Se enlaza la fuente BR1 al componente R1, siguiendo el sentido convencional de la corriente eléctrica. Recordemos que las polaridades de tensión se calculan a partir de la corriente eléctrica, por lo tanto tenemos más menos. Y de esta manera se garantiza que la tensión que se va a medir en ese componente R1 va a presentar magnitud positiva. Por tanto, faltaría conectar el medidor B subíndice BC. Vamos a colocar el cable en este punto de conexión, que sería el punto de conexión B. Posteriormente, si usted desea conectar la polaridad negativa del medidor, lo puede hacer de esta forma, pero como puede apreciar, está conectando la polaridad negativa directamente con la referencia. De esta manera usted puede simplificar el circuito utilizando únicamente la referencia sin la necesidad de utilizar el cable. Inmediatamente se realiza una simulación rápida y posteriormente vamos a ir al apartado componentes y del menú seleccionar diagramas. En este caso el diagrama que vamos a utilizar sería tabular los resultados. En este momento ingreso el tabulador, ingresamos las corrientes eléctricas, ingresamos la corriente principal en el tabulador, luego la corriente 1, corriente 2, corriente 3, dando doble clic izquierdo en el campo correspondiente para que pueda aparecer en el gráfico. También lo mismo sucede con BR1 y BC. Aplicar y aceptar. Presionamos escape porque se queda la selección previa. Y en este momento se tiene los resultados. La corriente principal es de 2.34. Las corrientes que pasan a través del componente R2, R3 y R4 se muestran en el tabulador. Y finalmente la tensión que se pierde en el componente R1 sería de 4.68 voltios. Y en el componente equivalente R subíndice BC sería de 4.32. De esta manera usted puede comprobar los resultados. La suma de las dos tensiones, 468 para el componente R1 de esta simplificación, más 432, nos daría la tensión de la fuente. En este momento voy a realizar la simplificación del circuito ocupando la opción desactivar. Voy a desactivar todo esto que aparece en pantalla. Y posteriormente voy a realizar la simulación con el equivalente. El equivalente es de 1.84.6. Se realiza la simulación rápida y puede apreciar que la corriente eléctrica es de
2.34 amperios, que es la que se obtuvo en este circuito presimplificado. Entonces, esa corriente coincide con la simplificación. Por tanto, la corriente que se obtuvo en este circuito presimplificado es la misma que se obtiene en la simulación. También es necesario observar que la tensión eléctrica coincide con la simulación, 432 voltios, 431,98, ya redondeado, 432 voltios. Recordemos que en las simplificaciones de circuitos es necesario ocupar varios dígitos decimales. Por tanto, si usted ingresa más dígitos a la resistencia equivalente, se obtendrá un resultado más exacto. Por tanto, con la opción desactivar, se está indicando que no se está utilizando todo lo que se encuentra en los recuadros de color rojo. Eso se vio en una sesión pasada. De esta manera, utilizando la simplificación, se obtiene la tensión entre B y C. Posteriormente, con esa tensión, se obtiene las corrientes ramales. También es indispensable que a partir de esta simplificación se obtuvo la corriente principal y la tensión entre los puntos B y C. Por tanto, si usted desea simplificar todo el circuito sin necesidad de ocupar la opción desactivar, es válido. Podemos reactivar todos los componentes. En este momento, de esta manera reactivamos a todos los componentes y cambiamos la magnitud del componente R2. Este sería el circuito original. Finalmente, faltaría obtener la resistencia equivalente. Para ello vamos a necesitar de otra sonda. Vamos a medir la tensión de la batería, que sería B subíndice BAT, que sería la tensión de la batería. Vamos a espejear la fuente de acuerdo al sentido convencional. Le colocamos la referencia, movemos el nombre del medidor. De esta manera, con este medidor, podré medir la tensión de la batería y aplicando la ley de Ohm, vamos a obtener la resistencia equivalente. Para ello voy a insertar en este momento una ecuación. Se inserta una ecuación para aplicar la ley de Ohm. En este caso, en el campo donde se encuentra la variable Y, vamos a colocar la variable R equivalente. Posteriormente, en el campo donde se encuentra el 1, vamos a colocar los resultados de los medidores, pero antes es necesario generar una simulación y tabular el resultado. En este caso, el voltaje de la batería faltaba. Ampliamos la tabla de resultados. El voltaje de la batería es de 9 voltios. Por tanto, se modifica la ecuación en el campo donde se encuentra 1. Vamos a colocar lo siguiente. Recordemos que voltaje entre corriente nos da resistencia. El voltaje total del circuito sería VBAT punto B, de acuerdo a la tabla, entre y punto I. Aplicar y aceptar. Se realiza una simulación, se actualiza la tabla y buscamos la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente es de 3.85. Por tanto, la resistencia equivalente de 3.85 coincide con lo que se obtuvo en la diapositiva. Si usted suma 2 más 1,846, le va a dar como resultado 3.85. De esta manera se puede abordar el análisis de circuitos mixtos. Por lo tanto, de esta forma tan resumida, se puede abordar el análisis
de este tipo de circuitos. Por otra parte, yo no coloqué un medidor para cada uno de estos componentes, sino que únicamente coloqué uno. Coloqué este medidor debido a que la tensión entre estos componentes es la misma. Si retornamos a la diapositiva, la tensión que se obtuvo en esta simplificación, la tensión entre B y C, que corresponde al componente R subíndice BC, esa tensión que nos dio como resultado 4.32 es la misma para los tres componentes. Esa misma tensión se utilizó para obtener las corrientes ramales. Finalmente, con esto se puede concluir el análisis de un arreglo mixto de resistencias con fuente de CD. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto. No olvide suscribirse.